Hola, buenos días. Aquí les voy a dejar este nuevo video, el cual, al igual que el anterior y de algunos otros más que voy a subir, trata sobre algunos temas que se manejan en el cuadernillo de trabajo. En esta ocasión les voy a hablar sobre elementos, compuestos y mezclas. Una vez que terminen de analizar este video, pues van a tener un poquito más de herramientas para contestar gran parte de las actividades de la sesión número 2 de su cuadernillo de trabajo. ¿Cuál es el objetivo de este video? Bueno, pues principalmente establecer las características fundamentales que permitan a ustedes diferenciar a un elemento, a un compuesto y a una mezcla. Es decir, que entiendan primeramente las definiciones de los conceptos, pero que además en su momento puedan identificar ejemplos reales de cada uno de estos conceptos. En el video anterior yo les comentaba que, bueno, todo en el universo está constituido de materia, ¿sí? Pero yo les decía que la materia adquiere ciertas propiedades o características diferentes dependiendo del material del que se esté hablando. Esa diversidad de propiedades hace que también tengamos a su vez una gran diversidad de objetos, de materiales, de materia viva o materia no viva, ¿sí? Hablando específicamente del ser humano, nosotros podemos analizar los niveles en que se organiza la materia, ¿sí? Esto pues lo van a ver de manera más a fondo cuando vean ahí sus clases de biología o de química, pero bueno, aquí les voy a presentar muy rápidamente esta diapositiva. Si yo les preguntara que nosotros como organismos, si yo les preguntara de qué estamos constituidos, probablemente me dirían que estamos constituidos de cabello, de piel, de huesos, de músculos, etc. Y tienen razón, pero si lo vemos de una manera más organizada, desde un punto de vista estructural, nosotros como organismos estamos constituidos por niveles estructurales inferiores. ¿Cuál sería, por ejemplo, el nivel estructural inferior del que está constituido un organismo? En este caso, un ser humano, bueno, pues está constituido de sistemas o aparatos. Una persona está constituida por ejemplo, el sistema óseo, el sistema muscular, aparato digestivo, etc. Pero a su vez, los aparatos o sistemas están constituidos de órganos. Por ejemplo, el aparato digestivo está constituido de esófago, estómago, intestinos, etc. A su vez, un órgano está constituido por ciertos tipos de tejidos. Por poner un ejemplo, los intestinos que conforman el aparato digestivo están constituidos por tejido epitelial. Es un tejido muy específico y característico de los intestinos. A su vez, un tejido está estructurado por células, que es la unidad fundamental de los seres vivos. En el caso, otra vez que mencionamos el intestino, el aparato digestivo, por ejemplo, tenemos que unas células denominadas enterocitos son las que forman los tejidos del intestino, del aparato digestivo. A su vez, una célula está constituida más bien por diversas sustancias o compuestos, obviamente más pequeñas. Esa sustancia o compuestos generalmente se le conoce como nivel molecular. Aquí podemos tener, moléculas orgánicas, por ejemplo, proteínas, carbohidratos, etc. Pero también moléculas inorgánicas, por ejemplo, el agua. Esas moléculas a su vez están constituidas todavía por un nivel inferior, que viene siendo la unidad fundamental de la materia. ¿Y cuál es ese nivel inferior? Pues el nivel atómico. Llegamos a esta estructura, a lo que seguramente ustedes ya han observado en algún otro libro, revista, etc. Llegamos a este nivel que viene siendo un átomo. Y quería presentarles esta porque es precisamente cuando yo explique qué es un átomo, donde vamos a poder explicar qué es un elemento, un compuesto y una mezcla. Entonces, la materia tiene todos estos niveles de organización y se puede decir que el nivel más bajo o básico de la organización de la materia es el átomo. Entonces podemos definir el átomo como la unidad fundamental que constituye la materia. Decíamos que seguramente ustedes ya han observado la representación de un átomo, que es como esta. Lo que nos representa esta figura es un núcleo constituido por protones, neutrones y electrones girando alrededor de ese núcleo. Esto vendría siendo la representación de un átomo, o bien de la unidad más pequeña en la que se puede estructurar la materia. Los átomos pueden tener ciertas propiedades o ciertas características. Por ejemplo, aquí yo les presento un átomo
En este teníamos un átomo con varios protones y neutrones, pero aquí les presento un átomo que nada más tiene un protón y alrededor de ese protón tenemos un electrón orbitando. Este átomo corresponde al elemento hidrógeno. Pero así como tenemos este átomo, también podemos tener en la naturaleza átomos con diferentes características. Por ejemplo, podemos tener este tipo de átomo que en su núcleo tiene 8 neutrones, 8 protones y alrededor de él están orbitando 8 electrones. Este átomo, muy diferente a esto, corresponde al elemento oxígeno. Entonces, así como tenemos estos dos átomos diferentes, tenemos muchos más átomos diferentes en la naturaleza. Entonces, esto nos va a llevar a la ya conocida tabla periódica de los elementos. Ustedes lo que ven representado en una tabla periódica de los elementos son unos cuadritos con unas letras. Esas letras lo que representan son los nombres asignados a diferentes elementos. Esos elementos se diferencian el uno del otro en que cada elemento tiene un átomo diferente o un átomo exclusivo. Por ejemplo, el hidrógeno siempre va a tener este átomo, el oxígeno siempre va a tener este átomo. Si ustedes analizan, por ejemplo, el átomo del carbono, va a ser diferente al del hidrógeno y al del oxígeno. Si ustedes analizan el del aluminio, también va a ser diferente. Entonces, un átomo realmente viene siendo lo que puede distinguir a un elemento. ¿Y qué es un elemento? Bueno, pues partiendo de su estructura atómica, podemos decir que un elemento son las sustancias más simples que no se pueden descomponer por métodos químicos ordinarios en algo más sencillo. Decíamos que la base estructural de la materia son los átomos. Ya a partir de este nivel hacia abajo no hay métodos físicos que nos hagan separar un átomo. Entonces, en base a eso es que se define como un elemento las sustancias más simples que no se pueden descomponer por métodos químicos ordinarios en algo más sencillos y que obviamente tienen un átomo muy, muy específico o particular. En la actualidad se conocen 109 elementos diferentes. La mayoría son sólidos, 5 son líquidos y 12 son gaseosos. Entonces, todos estos son elementos y están constituidos por un átomo diferente el uno del otro. Entonces, elementos son las sustancias más simples que se encuentran en la naturaleza y que no se pueden separar por métodos físicos. Pero muy seguramente ustedes han observado algunas, no sé, en internet, en alguna revista, en algún libro, algo como esto. Aquí lo que yo les represento son diversos átomos. Imaginen que cada circulito es un átomo. ¿Sí? Por ejemplo, este es un átomo de hidrógeno y este es un átomo de hidrógeno. ¿Qué pasa si yo a dos átomos de hidrógeno hago que se le una un átomo de oxígeno? Tenemos una molécula denominada H2O y es la famosa molécula del agua. ¿Sí? Esta fórmula lo que nos indica es que la molécula del agua está formada por dos átomos de hidrógenos, que son estos azules, y un átomo de oxígeno, que es el rojo. Entonces, ya no solamente tenemos elementos aislados o átomos aislados, sino que tenemos algunas situaciones en que esos átomos interactúan con otros para formar una molécula. Al igual que esta, por ejemplo, molécula que la podemos encontrar en estado líquido, también tenemos moléculas en estado gaseoso. Tenemos esta otra, por ejemplo, decíamos que cada circulito representa un átomo. Imagínense que el circulito negro representa un átomo de carbono y que la roja representa un átomo de oxígeno. Si dos átomos de oxígeno se unen a un átomo de carbono, nos da una molécula conocida como dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces fíjense cómo un elemento o un átomo de un elemento distinto, de un elemento en particular, se une a átomos de elementos distintos. Pero también está el caso en que un elemento se puede unir a otro de su mismo tipo. Por ejemplo, el famoso oxígeno atmosférico, el oxígeno que respiramos. El oxígeno que respiramos es una molécula compuesta por dos átomos de oxígeno. Entonces, todos estos ejemplos que tenemos aquí ya no son por sí solos elementos, porque están juntándose varios de ellos. Entonces, a estos muchachos se les conoce como compuestos. Y aquí tenemos la definición. Los compuestos son sustancias que resultan de la unión química de dos o más elementos, lo que tenemos aquí. Aquí tenemos dos o más elementos, ya sean de diferente tipo, por ejemplo el caso del agua, o bien del mismo tipo en el caso del oxígeno atmosférico.
Se combinan de tal manera que ya no es posible identificarlos por sus propiedades originales, sino que ya adquieren características particulares. El agua ya no la podemos describir como una sustancia que es igual al hidrógeno puro o que es igual al oxígeno puro, sino que ya adquiere sus propias características o propiedades. Los compuestos, al igual que las fórmulas, con los elementos, perdón, decíamos que los elementos estaban representados por fórmulas, o por iniciales o por letras, como ustedes lo quieran ver. Los compuestos también están representados por fórmulas, dependiendo de los elementos que estén integrando esa fórmula. Entonces ya tenemos elementos que son las sustancias más sencillas y están constituidos nada más por un solo tipo de átomos. También tenemos los compuestos, que ya son sustancias donde interactúan varios elementos o varios átomos. Por otro lado, también tenemos las mezclas. Hablando desde el punto de vista químico, una mezcla es un sistema material formado por dos o más compuestos. Si se fijan, vamos como que escalando de nivel. Primero tenemos un elemento. Si varios elementos se juntan, tenemos un compuesto. Y ahora, si varios compuestos se juntan, tenemos una mezcla, que es lo que nos dice esta definición. En una mezcla no ocurre una reacción química y cada uno de sus componentes mantiene su identidad y propiedades químicas. Y ahorita lo vamos a ver con algunos ejemplos. Pero aquí lo único o lo más importante que se deben de grabar es que la mezcla no es una sustancia donde se estén juntando nada más elementos, sino que se están juntando también compuestos. Las mezclas se pueden clasificar en homogéneas y heterogéneas. Si nos vamos por su raíz etimológica, tenemos que la palabra homogénea, homo, significa igual, y heterogéneas, hetero, significa distinto. O sea, esto ya prácticamente nos dice de qué tipo de mezcla se trata. Una mezcla homogénea es cuando ustedes no pueden, identificar cuáles son los compuestos que están interactuando en esa mezcla. Por ejemplo, en esta parte de abajo yo les menciono mezclas homogéneas. Imagínense que ustedes disuelven sal en un vaso de agua, la revuelven y ustedes no van a poder identificar la sal dentro de esa sustancia. Por eso se le denomina mezcla homogénea, porque todo parece igual. O sea, no puedes distinguir una cosa de otra. No ves algo diferente dentro de esta sustancia. Imagínense, por ejemplo, el caso de un perfume, de azúcar en agua, o por ejemplo el agua mineral. También el agua mineral es una sustancia constituida de diversos compuestos, pero es una mezcla homogénea porque ustedes, si observan el agua mineral, no pueden identificar qué compuestos lo están estructurando. Tienen que hacer un análisis de laboratorio. Por ejemplo, el refresco, la famosa Coca, por ejemplo, también es una mezcla homogénea porque el refresco lleva azúcar, lleva diversos, por ejemplo, edulcorantes, conservadores, otros compuestos, pero no los podemos identificar a simple vista. También sería un ejemplo de mezcla homogénea. Y decíamos que las mezclas heterogéneas son las que, en teoría, sus componentes son distintos o los puedes apreciar a simple vista como componentes distintos. ¿A qué me refiero con esto? Aquí pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, una mezcla de arena y agua. Ustedes si ponen arena en un vaso de agua, a diferencia de lo que pasa con la sal, la arena no se va a disolver en el agua. Entonces, por más que la mezclen, ustedes pueden distinguir dos fases en ese vaso, el agua y la arena. Entonces son distintas, son dos fases distintas, no es una sola fase como acá, sino son distintas. También, por ejemplo, si mezclan aceite y agua, se van a separar en dos fases, el agua abajo y el aceite arriba. También, al ser fases distintas, se le considera mezcla heterogénea. Si ustedes, por ejemplo, ponen monedas en agua, también es una mezcla porque están interactuando las dos sustancias, pero no a un grado o a un nivel químico. Ustedes lo pueden apreciar, ya que las monedas son fácilmente apreciables dentro del vaso de agua. Una ensalada, imagínense que ustedes mezclan diversos ingredientes como tomate, lechuga, chile, cebolla, etc. Por más que lo mezclen, ustedes pueden apreciar de forma separada cada uno de los ingredientes que forman esa mezcla. Entonces, al considerarse como algo no homogéneo, va a caer dentro del concepto de mezclas heterogéneas.